Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana de Abrir la Biblia. Nueva semana para quienes lo siguen, como decimos siempre, a la hora de las 16:30. Luego subido al canal de la iglesia un par de horas más tarde y después a disposición para quienes quieran ver en la lista de reproducción y poder seguir quizás un libro que les interese especialmente o algunos de los temas que hemos ido desarrollando en estos más de 400 programas, gracias a Dios. Bueno, estamos en Hebreos, hoy es el cuarto día que estamos trabajando con el libro de Hebreos, este libro tan especial, un poco temido por algunos, y justamente llegamos ahí a la mitad, un poco menos de la mitad, donde viene uno de los temas así, que bueno, lo vamos a dilucidar con el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque sabiendo que los destinatarios son los hebreos, no sé si todos en general o algún grupo de iglesias o qué, porque no lo dice, pero está trabajando para afirmar la persona y la obra de Jesucristo en aquellos que tienen un trasfondo religioso hebreo, y el autor está queriendo que todo quede claro con la luz del Antiguo Testamento. Bueno, nos quedamos en el final del capítulo 6, donde habíamos encontrado, hay un eje, aparte de eje temático, pero hay un eje en el estilo de este pastor, predicador, que ya hemos dicho que tiene muchos fans, la posibilidad de que sea Apolos, el poderoso en las escrituras, pero que hay mucho de instrucciones, hay mucho de trabajar acompañando y enseñando y reforzando la fe de los cristianos que tenían un trasfondo judío. Lo último que habíamos leído, que era una instrucción, capítulo 6, versículos del 11 al 12, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de la esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. De manera que acá tenemos la palabra esperanza y acá tenemos, como ya lo vimos, el esfuércense y no pierdan el tiempo. En este último capítulo era donde venía que los había confrontado diciendo, ustedes deben ser creyentes maduros y no como los que todavía toman leche, y hablando de las enseñanzas elementales, básicas, que todo eso tiene que estar sabido, pero deben sobre ese fundamento seguir agregando más. Y ahora vamos a ver todo lo que sigue diciendo. Versículo 13 del capítulo 6 retoma un tema del Antiguo Testamento. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien orar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se había prometido. Y acá tengo la cita de este versículo 13, que es en Génesis 22. Después nos vamos a ir más atrás, pero en Génesis 22 tenemos donde el Señor le pide a Abraham, que todavía es Abraham, solamente, si no estaba la H, era bien los comienzos de la formación del Señor con Abraham. Le pide que ofrezca a su hijo y después aparece un ángel que le dice: no, ya el Señor sabe que tenés obediencia a él. Y entonces, por segunda vez, dice el versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Era el ángel que le había dicho que pare, que no ofrezca a su hijo en sacrificio. Y dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor. Acá lo que toma Hebreos, que Dios dijo: juro por mí mismo.
haré que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. ¿Ven lo que significa la lectura cuidadosa? Acá dice, esa es la frase, Dios juró por sí mismo. Y entonces acá, en el libro de Hebreos, capítulo 16, dice que como Dios no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo la bendición que acabamos de leer en Génesis. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham, ya acá con la H, recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, eso de que tu descendencia, que bendeciré, por eso Dios lo confirmó con un juramento. Esto es una introducción a lo que ahora el autor quiere plantear en el capítulo 7. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, basados en eso, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está dentro de nosotros, que está delante de nosotros. Tenemos, y acá viene una interesante comparación, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente, por segunda vez, vuelve a hablar de esa línea, según el orden de Melquisedec, que es la del Salmo 110, donde esa frase aparece como muy extraña, pero es donde está, es totalmente mesiánico ese salmo. Pero si no tenemos alguna indicación, lo pasamos. Entonces, por segunda vez, vuelve, esto es la seguridad de la promesa, para aferrarnos a la esperanza que está delante de nosotros. Esa promesa está basado, para quien está en el pueblo judío, era tan importante la promesa que Dios había hecho a Abraham de una descendencia que sería un pueblo y que se engrandecería y que sus descendientes conquistarían la tierra. Muy bien, vamos al 7 porque no deja a nosotros, los lectores de cristianos, pero no de origen judío, sin entender este asunto. Empieza el 7, Melquisedec, rey de Salem. Salem fue después Jerusalén, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. ¿Sí? Hasta acá, vamos al Antiguo Testamento. Recién leímos Génesis 22, ahora vamos más atrás. Antes de que tuviera a Isaac, pasó esto. En un momento Abraham tuvo que participar en una batalla porque venían los pueblos vecinos, venían a atacar, y entonces lo que pasa es que atacaron Sodoma, y ahí estaba, dice, y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Entonces, lo que pasó es que tuvo que salir a pelear para tratar de rescatar a su sobrino. En el 17 tenemos que cuando Abraham volvía, sigue siendo Abraham sin H, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sebe, es decir, en el valle del rey. Y
Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Una figura que no tenemos mucho más, salvo lo que en Hebreos, el judío poderoso explicó. Pero un rey y sacerdote, rey y sacerdote, las dos cosas juntas no se daban, ¿sí? Tenemos acá la bendición y dice entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Sigo leyendo Génesis. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham, ni no quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, 3 nombres, ellos que tomen su parte. Y desaparece este Melquisedec y no sabemos más nada de él. Hasta Hebreos 7, que lo ha presentado y que lo sigue presentando con más detalles, aunque eso no nos agrega nada en cuanto a la fe cristiana. El nombre, Abraham a su vez, dice, le dio la 10ª parte de todo. Acá aparece el origen del diezmo. Porque lo que había hecho este rey era bendecir a Abraham. En el 1 tenemos que bendijo a Abraham, y Abraham le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Y seguimos tomando la frase del Salmo 110. Consideren la grandeza de este hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín, claro, del botín que habían traído de vencer a estos reyes vecinos. Ahora bien, y acá viene la enseñanza del autor, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tengo que agregar, sin ser estudiosa de acá, de los idiomas y de toda la historia completa, como cristianos no es algo que nos agregue, ¿no? Sin embargo, fíjense cuán larga explicación trae el autor de esta carta para llegar a lo que nos puede interesar. ¿De qué manera este personaje tan extraño, pero de alguna manera como un tipo, como un símbolo del Hijo de Dios que iba a venir, que bendijo a Abraham, que recibió los diezmos? Sigue el versículo 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdote levítico,
de los descendientes de Leví, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más tarde surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? ¿Sí? Ahí está la aclaración que quiere hacer el autor a los hebreos. ¿Sí? ¿Por qué toma del Salmo 110 esto de que el sacerdote sería según la orden, el orden o la orden? El orden de Melquisedec y no según el de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Porque cuando cambia el sacerdote, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, el Salmo 110 se dice acerca de Jesús, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procede de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, cuarta vez que menciona el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora no me acuerdo lo que sigue, porque siempre me ha costado leer todos estos capítulos. Pero nuevamente, después de haber dado esta explicación y volver a la historia de ese personaje simbólico, entonces acá está diciendo, de él, de Jesús da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces acá se apaga Melquisedec y el que sale, el que surge, el que es presentado, es el que es sacerdote para siempre. Vamos a ver lo que dice. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Se entiende? Creo que lo sigue explicando, pero se acercaban a Dios en toda la antigüedad y en todo el Antiguo Testamento, con la presentación de los diezmos y las ofrendas ante el sumo sacerdote, ¿sí? Y ahora dice que ahora hay un sacerdote, y fíjense que dice una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Estamos en el versículo 20. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Quinta vez, ¿no? Quinta vez que lo menciona. Faltaba que dijera, ¿está claro, hermanos hebreos? ¿Está claro que el que es sacerdote para siempre es Jesucristo? Por tanto, estoy hablando y acá lo dice, versículo 22, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Porque ahí la cosa era eso de que eres sacerdote para siempre. Ese juramento que le había dado a Melquisedec, este judío de ahora está diciendo, bueno, ahora lo voy a explicar bien para que se entienda. Ahora el 25, el versículo 25, por favor, Hebreos 7:25, uno de los grandes versículos del Nuevo Testamento. Por eso,
otra vez un conector de consecuencia, de todo esto explicado detalladamente. Por eso también, y habla de Jesús, puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Tú eres sacerdote para siempre. Dos palabras muy fuertes que me golpean acá. Puede salvar por completo. Tantas veces dice que Jesús salva, puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre. Hay dos palabras rotundas en esta afirmación. 26. Nos convenía, ya vimos antes, que estaba la palabra convenía, tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Si muchos de los de origen hebreo, creyentes cristianos, todavía tenían problemas a entender bien la base sobre quién había sido presentado el Hijo de Dios, lo está presentando acá como sumo sacerdote, ¿no? Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día por día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De manera que alguna de estas afirmaciones acerca de Jesucristo son de las más perfectas, de las más, también usando la misma palabra, completas para realmente entender. Y termina el capítulo 7 diciendo, de hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, vuelve otra vez al Salmo 110, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¿Por qué dice el juramento posterior a la ley? Claro, el juramento, recordando a Melquisedec del Génesis, está en el libro de los Salmos, posterior a la ley. Toda la ley fue en el Pentateuco, en el tiempo de Moisés. De manera que el juramento posterior a la ley me llama la atención lo meticuloso en ir explicando aquello que hace 2 capítulos que viene hablando y explicando en todo, porque desde la primera palabra del libro de Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todos los sumos sacerdotes que ha habido en la antigüedad y perfecto para siempre. Capítulo 8. Vamos a ver a cuánto llegamos de este. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Es la segunda vez que dice, no dice el trono de Dios, el trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. ¿Sí? Para los que están aferrados a la ley de Moisés, está diciendo, no es el tabernáculo que hizo Moisés, que leímos en el Éxodo, el que Dios fue importantísimo porque marcó el lugar de la adoración en un pueblo que tenía que aprender a adorar a Dios, ¿sí? No se deja de lado todo aquello, porque tuvo un valor impresionante, el detalle con el cual recuerdan, el Señor le pasó a Moisés medidas y formas, todo lo necesario para establecer un lugar de adoración. Pero acá está diciendo que el que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también él
tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Es una explicación para el pueblo hebreo impresionante, ¿no? Diferenciar el santuario en el cual los sacerdotes siguen haciendo sus presentaciones y entrega de ofrendas y todo eso, pero es sombra y copia del que está en el cielo, donde está Jesucristo a la derecha de la majestad. Sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador, Jesús, es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, cita bíblica, Jeremías 31. Hemos estado andando por Jeremías y en Jeremías 31 tenemos una parte de consolación por parte de Dios. Y ahí aparece ese nuevo pacto. Lo leo directamente de Hebreos, ¿sí? Es tal cual las palabras que están en el libro de Jeremías 31, del 31 al 34. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, y que ellos no permanecieron fieles a ese pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y termina este capítulo 8 diciendo, al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Terminamos el 7 y el 8. Que si en algún momento hemos leído Hebreos y bueno, esto no, es muy importante entenderlo, porque en esta Biblia está el Antiguo y el Nuevo Testamento, y leemos el Antiguo Testamento, y es importante entender desde el Nuevo Testamento la gran importancia que Dios dio a formarlos y prepararlos en la ley y en la obediencia, pero después, con la desobediencia, dijo, hay que hacer un nuevo pacto. ¿Y a dónde vamos con ese nuevo pacto? A Jesús levantando la copa diciendo, esto es en memoria de mí, porque esta sangre será el testimonio del nuevo pacto. Qué impresionante. Pero qué bueno que en la palabra tenemos un libro para unir con el Antiguo Testamento y realzar la figura de Jesucristo, sumo sacerdote, el que es superior a todo lo visto anteriormente. Miren, en el 9 dice el culto en el tabernáculo terrenal, de manera que todavía, hasta que lleguemos al capítulo 11, tenemos como para seguir trabajando en toda esta exposición e instrucción de cristianos con origen judío. Gracias a Dios por su palabra, una vez más, seguimos, hoy tenemos importantes programas en nuestra
nuestro canal, y si Dios quiere nos encontraremos mañana. Que Dios los bendiga.